Muchos se preguntan cómo tener una devoción a la Virgen auténtica, sincera, santa, pura. Cómo difundir esa devoción a la Virgen a mis familiares, amigos, conocidos. Y en la vida del Padre Pío encontramos un espejo luminoso de cómo ser más devotos y amar más a la Santísima Virgen. Los invitamos a que nos acompañen en este podcast donde descubriremos todas las maravillas del Padre Pío y la devoción a la Santa Madre de Dios. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María a todos nuestros seguidores del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Una vez más con ustedes hablando de la devoción a la Santísima Virgen María y de la advocación de nuestro querido y tan buen ejemplar santo, el Padre Pío de Pietrelcina. Hoy queremos hablar sobre específicamente la devoción que este santo tuvo a la Santa Madre de Dios, simplemente porque, bueno, viendo la historia de los santos que fueron hombres como usted, como yo, como todos nosotros, podemos más fácilmente poder tener el camino, las vías, los rieles de ejemplos de virtud, de personas que sufrieron, que batallaron junto con nosotros en esta tierra en algún momento de la época histórica. Y hoy pues tenemos nuevamente la alegría de estar con el hermano Julián Sáenz. Salve María, hermano. Salve María, hermano Cristian, y a todos nuestros amigos que nos acompañan en este podcast. Personalmente es una inmensa alegría poder estar aquí tratando de este tema tan fenomenal y tan lleno de enseñanzas para todos nosotros. Bueno, el Padre Pío nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Ya hicimos el Padre Pío, su devoción a las almas del purgatorio, como hablaba, a los santos ángeles junto con Santa Gemma Galgani, y hoy vamos a hablar de su devoción a la Virgen, ¿no? El doctor Plinio, nuestro inspirador, decía que para poder hacer apostolado con la gente, lo primero que tenemos que hacer es abrir la primera puerta, que es la devoción a la Santísima Virgen. Porque a través de esa puerta viene inmediatamente la puerta de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos santos que hablan de que, y el doctor Plinio y Monseñor Juan, nuestro fundador, también dicen que para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo, si usted le reza a San Pío, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, si usted le reza al Samir Arcángel, usted reza, bueno, a cualquier santo, alma del purgatorio, reza, etc., esas almas santas, siempre van a pedir a Dios por medio de la Santísima Virgen. Porque no hay mejor medio, dice San Luis María Greñón de Montfort, que pedir a través de la persona que Dios escogió para encarnarse en esta tierra como vía necesaria que Él mismo escogió para poder venir a redimirnos. Nosotros no podemos escoger otro camino sino el mismo que Él escogió. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces veamos qué camino escogió Jesús para venir. ¿Por qué no se apareció Jesús como se apareció tantas veces los ángeles? San Gabriel se apareció, y San Rafael se aparecía a él mismo, así de la nada se apareció San Rafael, etcétera. Y así hubo San Elías que aparecía de repente en la transfiguración, se apareció, no hubo una encarnación. ¿Por qué Jesús no escogió esa vía? Quiso escoger la vida de María Santísima. Ese es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escojamos ese camino, María Santísima. Entonces, es muy bonito ver la historia de los santos. En este caso, escogimos al Padre Pío porque de acá a poco es la fiesta de San Pío, de Pietrelcina, y bueno, hay muchos seguidores nuestros que son devotos de él. Entonces, hermano Julián, usted podría contarnos un poco cómo surge la devoción de este hombre a la Santísima Virgen en específico. Bueno, recordar que estos santos tuvieron grandes místicas, pero no, pues, porque fueron escogidos por Dios. No todo el mundo es llamado a seguir esos caminos de las grandes místicas, ¿no? Pero esas grandes místicas nos abren los ojos a nosotros, los que no tenemos esas grandes místicas de levitación, ahorita vamos a ver, de transverberación, de estigmas del Padre Pío, por ejemplo. No todos somos llamados a eso, pero nos abre los ojos a que existe una realidad mayor, a una realidad sobrenatural, más real de lo que nosotros imaginamos. No es una imaginación, diga, un pleonasmo de repetir tantas veces, sino es una realidad, y Dios la hace palpable para darnos cuenta en estos santos llamados por Dios a ser ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la devoción a Nuestra Señora en el Padre Pío? Si nos puede contar un poco, hermano Julián.
Es muy bonito ver cómo la devoción al Padre Pío, en este caso particular, surge gracias a su padre, el señor Grazio Forgione. El Padre Pío fue bautizado en la iglesia de Santa Ana, en Pietrelcina, y en este lugar se venera una imagen de la Santísima Virgen, una réplica de la Santísima Virgen muy antigua que se llama la Virgen de la Líbera. La Virgen de la Líbera es una imagen que podemos ver en pantalla. Ella se caracteriza por tener sus manos abiertas y en medio de las palmas de las manos tiene trazada la señal de la cruz. Y esa historia remonta más o menos hacia el siglo VII en la ciudad de Benevento, que es bien al sur de Italia, bien donde está el taconcito. Los bizantinos querían invadir esta ciudad y querían reducir a todas estas personas ahí en Benevento a la esclavitud, a trabajos forzados. Y sucedió una gran señal en el cielo, así como dice el libro del Apocalipsis. Apareció Nuestra Señora revestida así como de sol, con las marcas de la cruz en las palmas de sus manos. Y Nuestra Señora emitía tal resplandor que los enemigos huyeron despavoridos, y allí ellos empezaron a venerar a Nuestra Señora con el nombre de la Virgen de la Líbera, o sea, Nuestra Señora que traía la libertad. De esas cadenas que ellos les iban a colocar, ella las rompía. Y esa devoción se mantuvo durante muchos años hasta que en el año de 1856 Pietrelcina pasó por una gran epidemia y no había lugar en el cual no hubiera un difunto o un moribundo, y ellos decidieron sacar a esta imagen de Nuestra Señora de la Líbera en procesión por todo el pueblo. Allí, después de esa procesión, de esas rogativas, los enfermos empezaron a disminuir drásticamente y esta devoción fue muy arraigada en el alma de todos aquellos habitantes de Pietrelcina, de modo especial en el Padre Pío. Su padre siempre lo llevaba a la Santa Misa en ese lugar, y con su padre fue que el San Pío empezó a conocer las maravillas del Santo Rosario y empezó a rezar y a tener esa devoción. Y la primera advocación fue Nuestra Señora de la Líbera. Y él va a escribir después a su director espiritual lo siguiente acerca de esta época. Esta madre tan tierna, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, ha querido derramar en mi corazón tantas y tales gracias que cuando me hallo en su presencia y en la de Jesús, me siento enteramente unido y ligado al Hijo por medio de esta madre. Es que eso es lo fundamental. Cuando uno abre esa puerta, la primera puerta, la devoción a la Virgen, no está rechazando a Jesús, porque hay gente que nos dice, no, es que yo tengo miedo de que teniéndole devoción a la Virgen dejar de lado a Jesús. No, es lo contrario, usted va a estar más unido a Jesús y mejor unido a Jesús. Va a ser parte de la familia sanguínea de Jesús, porque está con la madre, ¿no? Va a ser parte de ese como conjunto, va a ser parte de la casa de Jesús, ¿no? Entonces esa línea, ¿puedes repetir por favor la última parte que me pareció muy bonita? Ese, ¿cómo se llama? Que me siento, ¿qué? Claro que sí. Esto que él escribía a su director espiritual, ya narrando esa primera época de esa devoción a Nuestra Señora. Él va, al contemplar a Nuestra Señora de la Líbera, va a decir: esta madre tan tierna, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, ha querido derramar en mi corazón tantas y tales gracias que cuando me hallo en su presencia y en la de Jesús, me siento estrechamente unido y ligado al Hijo. Unido y ligado al Hijo. Eso lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Lo vimos en el podcast de Santa Margarita María Alacoque, que el inicio antes de la gran revelación del Sagrado Corazón de Jesús, ella ya tenía con su ángel de la guarda revelaciones, gracias místicas con el Santísimo Sacramento, etc. Pero fue después de haber hecho la consagración a la Virgen. Eso yo lo resalto muchas veces porque es para que nuestros seguidores entiendan esto y lo comprendan a través de la vida de los santos. Fue después de la consagración a la Virgen que comenzó ella a tuvo la gran revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Y ella vio el corazón de Jesús, el corazón de María, veía su corazón pequeñito, etcétera, uniéndose en uno solo, los tres corazones. Entonces, cuando es ipso facto,
uniéndose al corazón de María, nos unimos al corazón de Jesús, ¿no? ¿Cuál era el santo que decía Sagrado Corazón de Jesús y María? Era San Juan San Eudes. Juan Eudes, un solo corazón. Y cuando nosotros nos unimos a ese corazón, ya, del resto va. Entonces, pues, quiero resaltar ese punto. Y bueno, sigamos viendo la historia ahí del Padre Pío. Julián. Bueno, una cosa que la verdadera devoción a la Santísima Virgen produce en el alma es una identificación con aquello que nosotros amamos. Si nosotros somos verdaderamente devotos de la Santísima Virgen, si tenemos esa devoción a ella de una manera filial, sincera, verdadera y procuramos ir amoldando nuestra vida a aquellas exigencias de amor que la Santísima Virgen quiere que nosotros sigamos, pues vamos a generar no solamente el amor y la misericordia de la Santísima Virgen, sino también algo muy impresionante que vamos a generar, así como Jesús nuestro Señor en su vida pública, un odio, una división por parte del demonio, de los infiernos y de aquellos que no quieren seguir ese camino que la Santísima Virgen nos viene a indicar. Nos volvemos piedras de escándalo. Así una es. piedra de escándalo es una piedra que está colocada en el centro de un río y hace que el río se divida en las aguas, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama así, yo lo leí hace muchos años, se llama Los Santos, Piedras de Escándalo. Usted quiere ser santo, usted quiere ser bueno, prepárese a hacer piedra de escándalo, ¿no? Y muchos consagrados nos dicen eso, nos preguntan, ¿por qué después de consagrado siento tantos ataques del demonio? No debería ser menos. ¿Cómo es eso, hermano Julián? Precisamente por esa misma configuración que nuestra alma va tomando con la Santísima Virgen, el demonio quiere destruir esa obra que Nuestra Señora, que el cielo está haciendo en cada uno de nosotros los consagrados. Y por eso aumentan muchas veces las tentaciones, las persecuciones de los malos, porque así como Nuestra Señora tiene un instinto antidiabólico que sabe ver dónde está la trama del demonio en cada acontecimiento de la vida, el demonio, digámoslo así, tiene un instinto antimariano, antigracia, y sabe que si nosotros correspondemos a esas gracias de la consagración, pues él va a tener la partida totalmente perdida. Y por eso él coloca continuamente tropiezos para que nosotros caigamos. Y una cosa muy importante, no solo para que nosotros caigamos, sino también para que menguemos en ese amor y en esa devoción a la Santísima Virgen, que dejemos de lado contemplar todos esos propósitos de nuestra consagración y sabe que no puede arrancar esa consagración de nosotros, así como no se puede arrancar el santo bautismo, pero va a procurar menguarla, aguarla y tristemente a veces desfigurar. Exacto. Hay una diferencia porque la gente se consagra muchas veces buscando que disminuya su sufrimiento, ¿no? Sufrimiento va a haber para los buenos y para los malos. Dicen los espiritualistas que uno siempre está en la mano de Dios, o está en la mano de la misericordia, o está en la mano de la justicia, ¿no? Eso lo cuenta una vez un sermón, Monseñor Juan nos contó. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque eso solamente lo sabe quien entregó su corazón a la Virgen. Cuando uno sufre, sufre con paz, cuando uno está de mano de Dios. Y cuando el malo sufre, o la persona hasta católica sufre, pero no está puesta en la mano de Dios, esa sufre con aflicción y soledad, ¿no? A veces Dios pone ese sufrimiento con soledad, pero bueno, pero hay una diferencia, que uno sufre como siendo golpeado como un animal, o siendo arremetido, pero con un consuelo. O sea, hay una diferencia de los sufrimientos, ¿no? Y hablando de eso, simplemente para mencionar, en Génesis, yo no me acuerdo exactamente la cita, no sé si usted se acuerda, dice, yo pondré enemistad, esto es una referencia a la Virgen, ¿no?, entre ti y la mujer, entre tu raza y la de ella. O sea, habla de dos razas, ¿no? La raza de los buenos, o sea, los hijos de la luz. Eso también es bíblico, no me acuerdo. Ahora podríamos hacer un podcast solo sobre la lucha entre los buenos y los malos, la raza de los buenos, de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de ese ataque del demonio por ser hijo de la luz, por ser hijo de María. Entonces, no sé si usted nos puede seguir contando un poco ya del Padre Pío y de esta raza buena, ¿no?
Bueno, el Padre Pío, con el llamado y con la vocación tan grande que Dios le había dado de arrastrar a tantas almas para el cielo, tenía que tener muy cimentada esa devoción y ese amor a Nuestra Señora. Y nosotros vemos cómo en el día a día, cuando veíamos que él empezó su primer amor a la Virgen con Nuestra Señora de la Líbera, él ya cuando se encontraba ya en la Orden de los Capuchinos, tuvo un lugar, un fenómeno místico conocido como la transverberación. ¿Qué es la transverberación? La transverberación es un fenómeno místico por donde Dios lee con una especie de dardo de fuego, de una lanza de fuego, toca el costado, haciendo que la persona se sienta abrazada en el amor a Dios, abrazada en el amor a la Santísima Virgen. Y el Padre Pío recibió esta gracia de la transverberación a sus casi 31 años, el 5 de agosto de 1918. Varios santos a lo largo de la historia han recibido también esta gracia, que es ese sentir su corazón abrazado, abrazado en amor. Y el Padre Pío va a describirlo de una manera muy impresionante. Él va a decir que fue un personaje celestial. Mientras él estaba confesando, le estaba confesando a algunos seminaristas, ahí en el convento, un personaje celestial le arrojó una lanza, un dardo que atravesaba su alma. Y el Padre Pío en ese momento sintió físicamente un dolor, una cosa así impresionantísima, y él se preguntaba: Señor mío, ¿pero por qué me castigas así? Y estaba el joven que se estaba confesando y el Padre Pío le dijo: mira, no puedo seguirte confesando en este momento, no me siento bien. Pero eso fue durando desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto y él tuvo un arrebatamiento en el amor a Dios. Y un aspecto muy bonito de esta gracia de la transverberación en el Padre Pío que de pronto muchos de nosotros no conozcamos, No, yo no conocía ni que había sido transverberado. Entonces, cuéntenos todo, por favor. es que él empezó a sentir a partir de ahí una gran aflicción y una herida profunda en su alma al ver cómo Dios no era amado, y la particularidad aquí que lo distingue de Santa Teresa de Jesús, al ver cómo la Santísima Virgen era olvidada y no era amada tal como debería ella ser amada. Y por eso es que el Padre Pío, contando ya después esta experiencia mística a su confesora, al Padre Benedetto, que en el podcast que grabamos del Padre Pío y las almas del purgatorio podemos ver esa parte del ofrecimiento que él hizo como víctima por los pecadores y por las almas. A este mismo Padre Benedetto le escribía el Padre Pío una carta muy bonita, y lo siguiente, él va a decir: ¿cuántas veces le he confiado a esta madrecita? Él le decía a la Santísima Virgen madrecita o mamita. Tenía esa piedad filial y esa ternura para con ella. Va a decir: ¿cuántas veces le he confiado a esta madrecita, a esta mamita, las penosas ansias de mi agitado corazón? ¿Y cuántas veces la Virgen me ha consolado? Me ha parecido como si la Virgen no tuviera otra cosa en que pensar sino en mí y en llenar mi corazón de santos afectos. Y él va a entender aquí a continuación ese fuego que estaba sintiendo en ese momento. Un fuego misterioso sentí en el corazón que no he logrado terminar de entender. Sentía la necesidad de ponerme hielo para extinguir el fuego y el calor que me estaba consumiendo. De amor, de De entusiasmo. amor, El corazón se le salía ya. exactamente. Querría tener una voz tan fuerte como para poder invitar a los pecadores de todo el mundo a amar a la Virgen. Pero como esto no está a mi alcance, he rezado y pediré al ángel de mi guarda para que cumpla esa tarea. Esta dulcísima Madre, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, ha querido contagiarme de un modo tan excelso, derramando en mi corazón tantas y tan profundas gracias, que cuando me encuentro en su presencia me siento forzado a exclamar. ¿Qué exclamaba el Padre Pío? Aquí vamos a ver. ¿Dónde estoy, Madre mía? ¿Dónde me encuentro? ¿Quién está a mi lado? Me siento quemar todo, pero sin fuego. Me siento muy cerca y ligado al Hijo por medio de esta Madre, sin ni siquiera ver las cadenas que tan estrechamente me retienen. Mis llamas me consumen,
Me siento morir continuamente y sin embargo siempre vivo. Es interesante porque eso nos da la visión de que el que me sigue no morirá, sino tendrá vida eterna, ¿no? Eso se da para la visión católica que todos tenemos que tener, es que los protestantes dicen que cuando uno muere hasta el día del juicio final vamos a estar como que en un cero, no va a haber nada, ahí vamos a resucitar, no. Ujú. No, es que uno muere y está vivo, vivo para la gracia o muerto para la gracia, ¿no? Vivo para Dios o muerto para Dios. Entonces, esta es una continuidad, la vida después de la muerte, digamos, carnal, hay una vida eterna. Y esa felicidad se da desde aquí en esta tierra comienza. Y es eso, es esa plenitud, ese estar lleno. Cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen, ave plena gracia, llena de gracia. ¿Qué significa? No cabía ni una gotita más. ¿De qué? De esa vida de Dios, de esa felicidad eterna, que es ella misma, por estar tan llena y siempre rebosante, pues nos la transmite a nosotros. Y es lo que el Padre Pío estaba sintiendo. Exactamente, ese arrebatamiento, eso que estaba sintiendo, esa predegustación de esas alegrías del cielo, porque así como el Padre Pío sentía esa predegustación aquí, con esta gracia mística de la transverberación, también nosotros en varios momentos de la vida tenemos también esas predegustaciones de lo que será la alegría en el cielo, estar en compañía de la Santísima Virgen, sentirnos ligados y sentirnos unidos así con esas cadenas que nos unen a ella, como dice aquí, que son las cadenas de la consagración a Nuestra Señora como esclavos de amor. Y el amor se traduce en las obras y, bueno, ya vamos a ver más adelante cuál fue la primera obra maestra que el Padre Pío formó de devoción de amor a la Santísima Virgen. Entonces, no se despeguen, vamos a hacer una pequeña pausa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dar su like, hacer sus comentarios y compartirlo con personas para que más personas tengan más devoción a la Santísima Virgen con este bello ejemplo de San Pío de Pietrelcina. No se despeguen. Escucha todo el contenido de los Caballeros de la Virgen donde y cuando quieras con nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, el lugar donde aprenderás, crecerás y te alimentarás en tu vida espiritual. Nuestro contenido te aporta en tu crecimiento personal, histórico y doctrinal de la Iglesia Católica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify y haz parte de nuestras conversaciones. Te esperamos. Bueno, continuamos con este bello tema de la devoción a la Santísima Virgen del Padre Pío. Y hermano Julián, mire, muchas personas nos preguntan a nosotros cómo hacer para inculcar la devoción o en un hijo, o en un familiar, o en una amistad, etc. Si usted nos puede contar cómo el Padre Pío hacía para difundir la devoción de la Santísima Virgen a alguien familiar o cercano, etc. Bueno, algo muy interesante que vamos a ver en esta parte de nuestro podcast, quizá algo muy desconocido para muchos de nuestros seguidores, es lo siguiente: como el Padre Pío, la primera persona que formó en el amor y en la devoción a la Santísima Virgen fue su propia hermana. Él tuvo varios hermanos y hermanas, varios murieron durante la infancia, pero aquí se caracteriza esta hermana que era 7 años menor que el Padre Pío, se llamaba María Grazia Forgione. Y qué bonito nombre, María de las Gracias será en español. exactamente. Bonito nombre para ponerle a alguna niña, ¿no? María de las Gracias. Sí, un nombre bellísimo. Y como veíamos antes de nuestro corte, el Padre Pío, una de las consecuencias de ese amor abrazado que tenía en su corazón era el hacer apostolado, el transmitir todo aquello que llevaba en su corazón. Y justamente, perdón, algún paréntesis, ¿qué es el apostolado? Mucha gente nos lo pregunta, ¿no? Bueno, transmitir la fe, etc. Hay una definición que da el doctor Plinio, decía así, es hacer vibrar su alma de entusiasmo, así como un diapasón,
Visto que los diapasones vibran, Sí. están en la, y si hay otros diapasones en la y este está vibrando, los otros comienzan a vibrar. Los que tocan instrumentos de cuerda, yo toqué un poco el violonchelo, he visto cuando usted toca, por ejemplo, hay varias maneras de tocar una cuerda. No sé, tengo la cuerda la, que la puedo tocar al aire, o en la cuerda sol, yo podría tocar el mismo la de la cuerda al aire. Si yo toco esa cuerda, la otra, la cuerda al aire, vibra, porque son las mismas notas. Entonces lo mismo, cuando yo vibro, hago vibrar mi corazón de entusiasmo, de amor, al caso aquí a la Santísima Virgen, es transmitir el apostolado, es transmitir esa vibración en el otro para que el otro, el alma vibre, ¿no? Entonces, viendo aquí lo que usted me está contando, ese vibrar del Padre Pío de amor a la Santísima Virgen está haciendo vibrar el alma de otra persona, ¿no? Exacto, el alma de otra persona que era esta hermana suya. Y en la familia acostumbraban siempre a rezar el Santo Rosario todas las noches, pero además de ese rosario que ellos rezaban todas las noches, esta hermana, María Gracia, ella tenía una abertura muy grande hacia su hermano y él le empezó a instruir en la devoción, en el amor a Nuestra Señora, a la Santa Iglesia. Y el Padre Pío, años más tarde, va a decir, María Gracia era como un hábil jardinero que fue plantando en ella todas las virtudes cristianas, sobre todo el amor a la Santísima Virgen, cuando a veces el Padre Pío era incomprendido por las penitencias que realizaba. Él siempre encontró en esa hermana ese apoyo muy grande. Y fue tan grande la obra de apostolado que el Padre Pío obró en su hermana, que nació en ella el amor hacia la vida religiosa. Y el Padre Pío, años más tarde, cuando su hermana ya entró en religión, él le va a escribir lo siguiente: hermana mía, hagamos siempre lo que hemos hecho, aquello que han hecho nuestros padres y nos sentiremos bien. Satanás trata de destruir siempre la devoción a María, pero jamás lo logrará. Y su hermana, cuando entró en la comunidad de la Orden del Santísimo Salvador, Ah, se hizo religiosa también. fundada por Santa Brígida, sí señor. Y adivina qué nombre tomó como religiosa. ¿Cómo? Sor Pía de Nuestra Señora de los Dolores. Qué bonito. Sor Pía, por ese ejemplo de su hermano, y de Nuestra Señora de los Dolores, porque como más adelante vamos a ver, el Padre Pío tenía una profunda unión de almas con los dolores de la Santísima Virgen y tenía esa profunda identificación, y fue en 1917 cuando su hermana María Grazia ya tomó el nombre de Sor Pía, entró a la comunidad en Roma, y el mismísimo Padre Pío quiso acompañarla junto al Padre Benedetto para dejarla en el convento, en ese viaje así lejano. Y el Padre Pío dejó escrita una carta después con algunos consejos espirituales para su hermana, consejos que vamos a compartir con todos ustedes también, porque van a ser de gran provecho. Papel y lápiz, vamos aquí a anotar los consejos del Padre Pío. Y miren qué bonito cómo empieza. Hermana mía, mucho más mi hermana, por servir al Dios vivo que por la sangre que corre por nuestras venas. Tienes que pensar que Jesús, fuente de agua viva, no puede llegar a nosotros sino a través de un canal. Ese canal es María. Jesús no viene a nosotros sino por medio de la Virgen. Imitémosla en su santa humildad y reserva. Hermana mía, que la Virgen te haga sentir todo su amor. Abandonémonos en las manos de la Santísima Virgen para sentir el bienestar y la paz. Y a esta hermana suya, en medio de toda la persecución que el Padre Pío empezó a sufrir, siempre fue como un apoyo para él. Ella desde su monasterio siempre lo acompañó con su oración, con su sacrificio, y ella murió 7 meses después que el Padre Pío. Ella murió el 30 de abril de 1969 y creo que todos nuestros seguidores quisieran ver una fotografía de ella. Aquí vamos a colocarla en pantalla, a la hermana María Grazia o la hermana Pía de Nuestra Señora Dolorosa. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. También hay otra pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Cómo rezar bien el rosario con devoción? ¿Cómo tener una verdadera devoción al Santo Rosario? Entonces, ¿cómo era la devoción del Santo Rosario en el caso del Padre Pío? Era una devoción tan grande y tan profunda
que sus mismos hermanos de hábito llamaban al Padre Pío el Rosario Viviente. Ah, sí. ¿Sí? Ellos decían, mire, ahí va el Rosario Viviente, porque el Padre Pío decía que el rosario era ese hilo invisible que conecta nuestros corazones con el corazón de Jesús y de la Santísima Virgen. Y en una de sus experiencias místicas, San Pío va a recibir de los propios labios de Nuestra Señora aquellas mismas palabras que siglos antes recibió Santo Domingo de Guzmán. La Santísima Virgen le dice, con esta arma ganarás, con esta arma triunfarás sobre tus enemigos. Y el Padre Pío daba varios consejos acerca de cómo rezar el Santo Rosario. Y él va a decir, recen el rosario, récenlo todo el tiempo, tanto como les sea posible. Amen a la Virgen y recen el rosario porque el rosario es el arma contra todos los males del mundo de hoy, pues todas las gracias dadas por Dios pasan a través del Santo Rosario. Y eso lo dice una persona que fue muy atacada por el demonio y sus secuaces, ¿no? Podríamos hacer después un podcast del Padre Pío y los ataques del demonio. Él recibió muchos ataques del demonio, muchos ataques de personas que fueron instigadas por el demonio. Y ustedes vean, ¿cuál es el arma eficaz según el Padre Pío? El Santo Rosario. Y aquellos que dicen, no, qué exageración el rosario, repetir y repetir lo mismo. El Padre Pío no era de esa misma tesis y uno de sus consejos va a ser, ojalá los días tuvieran 48 horas para redoblar los santos rosarios. Cuando estaba al borde de su muerte, le preguntaron, Padre, ¿qué legado espiritual nos deja? Y el Padre Pío va a responder, el rosario. En cierta ocasión, pocos días antes de la muerte del Padre Pío, él estaba ya recostado en su cama y él va a decirle a los frailes, tráiganme mi arma, tráiganme el arma. Y los frailes, Todo el mundo, ¿sí? ¿Dónde lo tiene el revólver? Sí, se miran entre ellos, pero Padre, ¿dónde está el arma? En el hábito. Y fueron a mirar y había un rosario dentro. Y le dijeron, no, Padre, aquí no hay ningún arma, aquí solo está el rosario. Y el Padre Pío les va a decir, ¿y acaso esto no es un arma? ¿Acaso esta no es la verdadera y más mortífera arma? Contra el demonio, es la bomba atómica para los infiernos. Exactamente. Como el doctor Plinio, una frase muy bonita del rosario que decía, el Santo Rosario es la bomba atómica, no la bomba que mata, sino la que resucita. Qué bonito. Y asimismo, veía el Padre Pío y sentía cómo con el rosario podía conseguir todas y cada una de las gracias necesarias. Y él va a dar un consejo para cuando tengamos tiempo libre. Va a decir, en todo el tiempo libre que tengan, una vez que hayan terminado sus deberes, arrodíllense frente a un crucifijo o frente al Santísimo Sacramento y recen el rosario, porque con el rosario, va a decir, primero se ganan las batallas. Porque rezar el rosario con frecuencia cuesta tan poco y es de tanto provecho. Porque el rosario es arma de defensa y salvación, el arma que nos dio María para luchar contra las artimañas y el poder de los infiernos. El otro punto, porque María ha recomendado el rosario en Lourdes y Fátima debido a su valor excepcional para nosotros y para nuestro tiempo, y porque la Virgen está presente en cada uno de los misterios del rosario. Muy bonito, muy bonito. Nuestros seguidores, de los que quieran, pueden anotar en los comentarios los puntos que más les llamaron la atención hasta ahora en este podcast o hasta el final del podcast de la devoción a la Virgen y que tuvo el Padre Pío y que tengan de repente dudas y quieran que hagamos algún programa profundizando un poco más del tema, escríbanlo en los comentarios que nos pueden dar como luces y ideas para poder ayudarlos a más devoción a la Virgen, ¿no? ¿Y cuáles eran las advocaciones? Porque, bueno, advocaciones de la Virgen hay muchas, ¿no? Yo no sé si era una o varias, que más, usted me dirá, que más el Padre Pío tenía devoción, ¿no? No sé, la Virgen de Fátima, la Medalla Milagrosa, la Virgen de los Dolores, no sé cómo eran, cuáles eran y por qué. Bueno, hay una devoción que el Padre Pío particularmente tenía, una especial devoción, y era Nuestra Señora de las Gracias. En el convento en San Giovanni Rotondo tenían su imagen y el Padre Pío, cuando sus hijos espirituales llegaban o las personas que venían a recurrir a su ayuda, cuando él veía que algún caso estaba muy difícil, él decía, aquí es necesaria la intervención de la Virgen de las Gracias.
y él siempre dirigía sus pensamientos a Nuestra Señora como medianera de todas las gracias, como abogada, como intercesora. Y él pedía una gracia muy especial, una gracia muy bella, que era la siguiente. Él va a decir: la Virgen nos obtenga de su Santísimo Hijo el hacernos penetrar cada vez más en el misterio de la cruz y embriagarnos con ella de los padecimientos de Jesús. Pues la prueba más grande de amor es el padecer por el ser amado, ya que el Hijo de Dios padeció tantos dolores por nosotros. Y él, en esta que le escribía, él va a recomendar mucho: la Santísima Virgen nos conceda a cada uno de nosotros el amor a la cruz, a los padecimientos y a los dolores, ya que ella fue la primera en poner en práctica el Evangelio a la perfección en toda su severidad, incluso antes del Evangelio haber sido promulgado. Que la Santísima Virgen nos conceda también esta gracia y nos conceda el ir inmediatamente a ella con devoción. Y una gracia muy impresionante que se dio con esta advocación de Nuestra Señora, la podemos ver en el podcast del Padre Pío y las almas del purgatorio, cuando el Padre Pío entró al purgatorio para interceder por Fray Daniele Natale, uno de los frailes capuchinos, para que su purgatorio sea abreviado. Y los que deseen conocer más en profundidad ese pedacito de la historia, pues los invitamos a que asistan ese podcast y conozcan ese milagro impresionante. Y él también... Dejamos el link en la descripción de este video. Para que lo vean. Y él también va a tener una devoción muy especial también a Nuestra Señora del Rosario, que al final vamos a contar un milagro que sucedió con Nuestra Señora del Rosario y el Padre Pío. Él va a decir que el rosario es como una especie de boleto. Cada uno de nosotros, para ingresar a un avión, tiene que tener un boleto de entrada. Para ingresar al metro, al transporte público, tiene que tener la boleta de entrada. Y pocos días antes de morir va a decir el Padre Pío: amen a la Virgen y háganla amar, recen el rosario y siempre. Es verdad que Satanás impera en el mundo, pero él impera porque lo dejamos imperar. La oración del rosario es esa oración que hace triunfar de todo y a todos, y que así como Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, la Santísima Virgen nos enseñó a orar el Santo Rosario. Y va a decir aquí que para entrar en el paraíso se requiere algo muy importante. Hay que contar con el boleto de acceso a la Santísima Virgen, que como Madre y Medianera de todas las gracias, es el camino que Dios colocó, como decíamos al inicio del podcast, más fácil, más seguro para llegar a Jesús y a santificarnos. Y si nosotros contamos con este boleto de acceso, lo hemos conseguido todo, pues la Santísima Virgen es la puerta del cielo y el boleto que nos permite entrar al cielo no es otro sino el Santo Rosario. Qué bien. ¿Usted de dónde está sacando todas estas cartas, consejos del Padre Pío, de algún libro en específico? Lo estamos sacando, hay varios libros. Hay uno que utilizamos, que es el autor se llama Yves Chiron, que es El Padre Pío, un libro supremamente interesante. También lo estamos sacando, hay un libro que son las obras del Padre Pío, obras completas, y está el epistolario del Padre Pío, donde están escritas todas estas cartas. También algunos hechos que vamos a narrar del santuario de Nuestra Señora de la Líbera en Benevento, del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, que ya es bibliografía en italiano, que nos muestran todas esas maravillas. Y también un libro que se llama El secreto mejor guardado de Fátima, de José María Zavala, que ya cuando empecemos a tratar de Fátima vamos a... Claro, el Padre Pío era, digamos, más o menos contemporáneo a las apariciones de Fátima. Él estaba vivo, ¿no? En esa época. ¿El Padre Pío en qué año nació? El Padre Pío nace en 1887. Claro, entonces en 1917 ya estaba maduro y conoció de las profecías de Fátima, ¿no? Ahí calientes, digamos, las noticias, las novedades. ¿Cómo era la opinión del Padre Pío y su devoción a la Virgen en Fátima? Bueno, el Padre Pío, cuando tomó contacto de las apariciones de Fátima, se encontraba en el convento de los terciarios capuchinos en la ciudad de Foggia, que es, digamos, la sede diocesana,
Y San Giovanni Rotondo ya es un pueblito que queda muy cercano allí. Y él siempre siguió con especial empeño todas las apariciones de Fátima, todo el mensaje, y había como, por así decirlo, un hilo invisible que lo unía a él con Fátima. Cuando el ángel de Portugal aparece en 1916, que aparece pidiendo penitencias, sacrificios, oraciones, en esa misma época el Padre Pío ya empezaba a sentir ese deseo, esa ansia de ofrecerse enteramente por los pecadores. Las apariciones fueron en el 17 y en 1918 ya tuvo lugar la transverberación que iba a preparar esa gracia mística de los estigmas. Y el Padre Pío, muchas personas no saben que él fue el director espiritual del Apostolado Mundial de Fátima. ¿Ah, sí? Monseñor Harold Colgan, fundador de ese Apostolado Mundial de Fátima, antiguamente conocido como la Blue Army o la Armada Azul, le pidió al Padre Pío que si podía colocar bajo su dirección espiritual todo ese apostolado, de ese mensaje de la Madre de Dios. Y el Padre Pío, con 72 años, se va a ver enfrentado a una enfermedad sumamente terrible, de la cual Nuestra Señora de Fátima va a tomar esa enfermedad para redundar en una mayor gloria de Dios. Resulta que ya había pasado la época de las persecuciones y de las calumnias que le habían hecho. ¿Se acuerdan que estuvo alrededor de 9, 10 años sin poder confesar, sin poder administrar los sacramentos por todas las calumnias que le hicieron? Habiendo pasado, digámoslo así, como esa tempestad, con 72 años se ve enfrentado el Padre Pío a una enfermedad terrible que se llama la pleuresia exudativa. La pleuresia era una enfermedad que inflama las membranas internas de nuestro tórax y las membranas internas que recubren los pulmones, de tal manera que al inspirar aire y al exhalar era un tormento muy grande, porque se iban formando una especie de llagas internas que iban cicatrizando, y cuando ellas cicatrizaban, el pulmón no tenía esa capacidad de expandirse y de contraerse normalmente, y fue una cosa tan terrible que el Padre Pío se vio privado de poder celebrar misa, confesar, y iba cada día más de para atrás, y las personas que lo rodeaban pensaban que ya era Su muerte. su muerte, su etapa final. Y resulta un dato muy curioso, que fue que al Padre Pío le expidieron también ya un certificado de que estaba ya desahuciado. Los médicos le decían: padre, no podemos más. Curiosamente, ¿cómo empezó todo esto? Fue justo en la primavera del año de 1959, cuando una imagen peregrina de Fátima, venida del santuario de Portugal, empezó a visitar en helicóptero todas las diócesis italianas para que difundir la devoción a Nuestra Señora de Fátima, que tendría como auge el día 13 de septiembre de 1959 con la consagración de Italia al Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen. Y justamente fue cuando Nuestra Señora puso sus pies en Italia con su imagen que el Padre Pío empezó a desmejorar hasta que llegó a este momento. Hasta la muerte. O sea, hasta que le pusieron el certificado de desahuciado. Exactamente. La Virgen iba visitando los lugares principales de las provincias italianas, y ella iba a ir a visitar la ciudad de Foggia, que era la capital, digamos, la sede diocesana. No tendría por qué haber ido a un pueblito como San Giovanni Rotondo, pero en los planes misteriosos de Dios y de la Santísima Virgen, ella quería consolar de un modo muy especial, la Virgen de Fátima, a ese hijo suyo. Y a último momento hubo cambio de planes y Nuestra Señora llegó a Foggia. Le fue avisado al Padre Pío y él estaba en cama, y él sintió tal emoción que pidió que le consiguieran un megáfono y que lo sacaran en la cama, en una camilla, para ir predicando por todo el pueblo: la Virgen está llegando, la Virgen está llegando. Y la Virgen llegó efectivamente ese mismo día a la Casa de Alivio del Sufrimiento, el hospital que fundó el Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Llegó en helicóptero. El Padre Pío trató por todos los medios de poder llegar hasta allá, pero no pudo. Y obviamente, estando allá, le llevaron al monasterio la imagen.
y el Padre Pío contempló a Nuestra Señora de Fátima supremamente emocionado y como él no podía levantarse de la silla donde lo habían bajado, bajaron a Nuestra Señora de Fátima y la cabeza bendita de Nuestra Señora de Fátima queda apoyada en el regazo del Padre Qué Pío. belleza. Muy bonito. Y el Padre Pío sintió una emoción así profunda y él sacó de su bolsillo un regalo para la Virgen y era un rosario de oro que después lo colocaron en las manos de la Virgen y empezó a seguir su peregrinación con ese rosario. Y cuando se fue la Virgen, salió del helipuerto de la Casa de Alivio al Sufrimiento, el Padre Pío estaba asomado en la ventana. Y Fray Francesco Napolitano, uno de los frailes que lo asistía en ese momento, da testimonio de lo que pasó aquí. Mientras el helicóptero salía, empezó a dar 3 veces la vuelta por el convento. Y el Padre Pío exclamó: «¿Pero cómo, Virgen Santa María, Madre mía? Al entrar vos en Italia caí yo enfermo y ahora que os vais me dejáis más enfermo aún. Esto no puede ser». El Padre Pío así con esa vivacidad, pero él estaba llorando, estaba emocionadísimo. Sí. Y el Padre Pío va a comentar más tarde: «En ese momento yo sentí un estremecimiento en mis huesos y sentí un calor profundo que abrazaba todas mis entrañas». Y va a describir que fue un calor tan profundo como el que sintió cuando recibió la gracia de la transverberación, y ahí sucedió el milagro. Aquello que los médicos no pudieron lograr, lo logró la Virgen y el Padre Pío fue instantánea y milagrosamente curado. Qué maravilla. Tan grande fue esto que al día siguiente, ya después de haber estado desahuciado, ya empezó a celebrar misa, ya empezó a confesar, a hacer todo su apostolado. Y mientras tanto, los de la ciudad de Foggia habían quedado un poquito tristes porque decían: «No, pues la Virgen no nos vino a ver». Pero el obispo de Foggia, el Monseñor Paolo Carta, él va a comentar: «La Virgen fue servida de no venir aquí a la sede diocesana, sino ir a San Giovanni Rotondo, porque la Virgen quería curar al Padre Pío, porque curando al Padre Pío quedaba patente cómo Nuestra Señora de Fátima es madre y puede interceder por cada uno de sus hijos y infundir en todos nosotros esa maternal confianza en su intercesión». Oh, qué maravilla. O sea, para todos nosotros pedir la intercesión de la Virgen, bueno, puede ser de la Virgen de Fátima, la advocación, hasta en los momentos más críticos, ¿no? El Padre Pío, teniendo tantas revelaciones místicas, etcétera, ¿y no supo algo del tercer secreto por mística? El Padre Pío, hay 2 puntos allí muy interesantes. Porque el tercer secreto sí fue contado, pero se dice que no fue contado todo, ¿no? O que no fue contado plenamente por alguna razón más profunda, pero que no sabemos aquí. Pero si el Padre Pío de repente tiene alguna relación con el tercer secreto. Claro. Públicamente, el Padre Pío no dijo tajantemente: «Yo conozco el tercer secreto de Fátima». Sin embargo, hay algo que nos permite entrever y vislumbrar que el Padre Pío sí tomó conocimiento con el tercer secreto de Fátima, y es lo que está narrado en el libro de don José María Zavala, titulado El secreto mejor guardado de Fátima. ¿Y en qué consiste este libro? En una entrevista, don José María Zavala va a entrevistar a un hijo espiritual del Padre Pío que lo conoció siendo el seminarista, este hijo espiritual, en 1946, y que es un personaje sumamente eminente, y no se trata sino de otro, del Padre Gabriele Amort, exorcista oficial de la diócesis de Roma, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas. Todos nosotros algún libro hemos escuchado. Era una persona que tenía un poder impresionante contra los infiernos, de una persona totalmente digna de crédito en lo que él escribe. Y en ese libro han revelado, hermano Cristian, amigos, cosas tan candentes, tan delicadas, que el padre Gabriele Amort pidió que no fuese publicada esa entrevista sino hasta el momento de su muerte. Él murió, la entrevista fue en octubre del 2011, él murió en el 2016 y ahí sale a la luz esta entrevista en forma de libro. Y aquí el padre Gabriele Amort, refiriéndose al Padre Pío, va a decir: «El Padre Pío sufría muchísimo por todos los pecadores y buena parte de la sangre que brotaba de sus estigmas eran consecuencia de las ofensas contra la Virgen.
a la que amaba más que a cualquier otra criatura humana. Él conocía sus palabras, conocía sus secretos. De aquí estamos leyéndoles textualmente. Sí. Y don José María Zavala va a preguntarle, ¿conocía ya el Padre Pío las palabras de la Virgen de la Virgen de Fátima 4 años antes de que ella se las revelase a los pastorcitos de Fátima? El Padre Amor va a responder, por supuesto que las conocía. El Señor le dejaba leer a veces su cuaderno personal. Imagínense ustedes, el Padre Pío tenía tal unión con Dios que podía leer ese cuaderno personal. Y aquí sigue insistiendo don José María Zavala y él pregunta, ¿el Padre Pío conocía entonces el tercer secreto de Fátima? Y el Padre Amor dice, terrible. Zavala, ¿qué era tan terrible? Va a decir el Padre Amor. El inmenso dolor que sentía por la pérdida de la fe en la Iglesia, que había empezado ya a palparla por motivo del Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II quiso renovar los aires de la Iglesia. La renovación es algo enteramente lícito, pero tristemente muchas personas entendieron de manera diferente lo que se trataba de esa renovación. Hubo una mala interpretación del Concilio Vaticano II y eso lo hablan muchos obispos y cardenales. Eso, un día podemos hacer un video solo sobre esa mala interpretación. Y se sirvieron pues, después de ese concilio para poder desviar mucho las atenciones a la verdadera fe, lo que está diciendo. Exacto, como un abrirse al mundo de manera mal entendida, abandonando los hábitos, abandonando los conventos, yéndose a vivir al mundo y dejando de ser esa sal de la tierra y luz del mundo que nuestro Señor Jesucristo describe en el Evangelio. Lo que están hablando mucho hoy en día los obispos y cardenales es que hay ese como que actualizarse, ¿no? El ayornamiento, etcétera, se entendió mal. ¿En qué sentido? En que uno tiene que adaptarse a las circunstancias del mundo, ¿no? Pero es traer al mundo actual a la fe católica, ¿no? Que es diferente de mundanizar la iglesia al mundo actual. Exactamente. Entonces ese tipo de cosas es muy sutil, ¿no? Y el demonio mete su cola y a veces enrolla las cosas y muchas personas, en vez de atraer la gente, por ejemplo, estamos aquí nosotros grabando un podcast, estamos hablando de la fe católica, de la doctrina, de la historia de la iglesia, de historias de santos, de la devoción a la Virgen, por un medio que antes no se utilizaba, que eran los podcasts, en las redes sociales, etcétera. Estamos actualizados, pero no entregados al mundo, ¿no? Exactamente. Estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. Y miren, aquí vamos a retomar este pedacito para enlazar la frase. ¿Qué era tan terrible? Pregunta don José María Zavala. Dice el Padre Amor, el inmenso dolor que sentía por la pérdida de fe en la Iglesia, que había empezado ya a palparla por motivo del Concilio Vaticano II. Él muere 3 años después del concilio. Contemplaba entonces con enorme tristeza cómo... ¿Quién muere después de 3 años del concilio? El Padre Pío, ya muere 3 años después. Contemplaba entonces el Padre Pío con enorme tristeza cómo algunas almas consagradas se despojaban de sus hábitos en un gesto de modernidad, mientras cada vez más sacerdotes frivolizaban también sobre la Eucaristía o dejaban de creer ya en la existencia del demonio. Y hermano Cristian, es lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestros días, que el Padre Pío ya lo vio justamente en esa época. Y Zavala le va a preguntar más adelante que los cataclismos y todas esas cosas naturales, y el Padre Pío va a responder que lo que más lo hacía sufrir a él era esa crisis de fe, esa crisis profunda que él veía en ese secreto de Fátima. Y él va a intervenir y va a preguntarle, disculpe que insista tanto sobre el tercer secreto de Fátima. ¿Parece que el Padre Pío lo relacionaba entonces con la pérdida de la fe en la Iglesia o no? Padre Amor responde, claro que sí, claro que él me lo dijo y se lo reveló de palabra a sus hijos espirituales más íntimos, ese secreto. Él sufría lo indecible por la situación de la Iglesia y sus pastores. Nos recemos mucho. Pues esto daría para otros videos, etcétera, pero por la situación más importante para todo católico, que es la situación de la Iglesia para crecer en la fe, volver en los rieles de la doctrina
sana y pura, y la interpretación recta del Concilio Vaticano II, que tiene documentos, son muy bellos y vale la pena que algunos los puedan leer, pero con esta vista, ¿no? No de mundanizarse, sino de atraer el mundo a la iglesia, ¿no? Exactamente. Y la verdadera devoción a la Santísima Virgen causa en el verdadero creyente, en el verdadero fiel, el deseo de atraer a todas las almas a la Santa Iglesia y no al revés, uno mundanizarse perdiendo esa esencia de hijos y de consagrados a Nuestra Señora. Y es algo que hizo sufrir enormemente al Padre Pío al ver esa situación de postración, esa situación tan triste que sufría la Santa Iglesia. Y que incluso, aquí solo un breve paréntesis ya para continuar nuestro Sí, nos podcast, queda poquito tiempo para terminar con el milagro con que el usted milagro, nos sí. contó que iba a decir. Es su santidad San Pablo VI, él va a describir lo siguiente, él va a decir: se creía que tras el concilio vendrían días soleados para la historia de la Iglesia. Vinieron, sin embargo, días de nubes, de tempestad, días de oscuridad, de búsqueda y de incertidumbre, pues intentamos cavar abismos en lugar de taparlos. Está bien. Y entonces ahora vamos a concluir ya con el milagro de la rosa, ¿no? Milagro de la rosa, hermano Cristian, en el queridos rosario, ¿no? amigos. El Padre Pío, una de las devociones más grandes, como ya habíamos visto también, era Nuestra Señora del Rosario. Y había una imagen milagrosa que es Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Pompeya fue el lugar donde tuvo en el año 66 erupción el volcán Vesubio, que cubrió las ciudades de Pompeya y Herculano. En el siglo XIX fue descubierta por las excavaciones arqueológicas esta ciudad y empezaron otra vez como que a habitar a los alrededores, y el beato Bartolomé Longo mandó pintar un cuadro de Nuestra Señora del Rosario sentada en un trono, entregándole el rosario a Santa Catalina de Siena, y el niño Jesús entregándole el rosario a Santo Domingo de Guzmán, de la Orden Dominica, los que recibieron pues ese tesoro precioso del rosario. Y durante toda la vida el Padre Pío peregrinó a ese santuario en varias ocasiones. Y recordemos que los estigmas los recibió el Padre Pío el 20 de septiembre de 1918 y nuestro Señor le dijo que iban a durarle 50 años. Y justamente en ese aniversario número 50, que fue el 20 de septiembre de 1968, uno de sus hijos espirituales fue a visitarlo con un cesto lleno de rosas, una canasta, rosas rojas así lindísimas, por el 50 aniversario de los estigmas. Y el Padre Pío se emocionó muchísimo con ese regalo. Él tomó una de esas rosas en sus manos y le dijo, la besó, se la entregó a este hijo suyo y le dijo: hijo mío, quiero que la vayas a colocar en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, bien frente al cuadro de la Virgen. El santuario quedaba relativamente cerca, unas 2 horas y media, 3 horas de San Giovanni Rotondo. Este hijo inmediatamente se fue allá y se aseguró de colocarla bien delante de la imagen de la Santísima Virgen. ¿Qué sucedió 3 días después, hermano Cristian, el 23 de septiembre? Pues que el Padre Pío fallece. Entrega su alma a Dios. Ese mismo día de los 50 años, sus estigmas desaparecieron visiblemente, cumpliéndose así esa profecía de nuestro Señor. Y cuando 3 días después que él murió, cuando la hermana sacristana de este santuario de Nuestra Señora de Pompeya estaba cambiando las flores, vio como todas las otras flores estaban marchitas, menos una, que era la rosa del Padre Pío, y era una fragancia impresionante la que dominaba todo el santuario, que venía de esa rosa que había sido ofrecida por el Padre Pío. Y eso muestra de un modo muy bello cómo la devoción a Nuestra Señora coronó toda la existencia del Padre Pío, cómo él moría aparentemente para los hombres, pero renacía como una rosa inmarcesible ante Dios, y cómo iba el Padre Pío no solamente a recibir sus recompensas, sino que por la intercesión de él ayudar a cada uno de sus devotos a amar más a la Santísima Virgen, para nosotros así amar más a Jesús nuestro Señor. Y esta rosa se encuentra en un relicario y hasta hoy en día está viva y con sus colores intactos. Muchísimas gracias, hermano Julián, por esta
tan bella historia del Padre Pío y su devoción a la Santísima Virgen. Pues para nosotros este tiempo de hablar de la Virgen, siempre uno quisiera hablar mucho más y se nos va el tiempo, pues ya se nos acabó aquí el podcast. Pues si quiere dejarle una última palabra a nuestros seguidores de la devoción a la Santísima Virgen para que aumenten su devoción por este ejemplo del Padre Pío, y bueno, terminamos con una Ave María a Nuestra Señora. Bueno, a todos ustedes, como hemos visto, la devoción del Padre Pío a Nuestra Señora marcó de inicio a fin toda su existencia. Fue una devoción que tuvo que enfrentar la lucha, la persecución, que tuvo que enfrentar momentos difíciles, pero en todos esos momentos esa devoción era esa tabla de salvación, ese faro que iluminó a la vida del Padre Pío, y que a ejemplo del Padre Pío, esa devoción a la Virgen sea también la luz que ilumine la vida de cada uno de nosotros que asiste a este podcast. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like, sus comentarios y compartir el video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a la Santísima Virgen, por intercesión de San Pío de Pietrelcina, que nos ayude a abrir nuestros ojos, nuestros sentidos a lo sobrenatural, y podamos así llegar al camino que, como dijimos, que el propio Cristo trazó, que es la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! ¡Salve María!